Próximo tema aquí en el programa. Tengo conmigo en el estudio al analista político boliviano Hugo Hacha. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. Y también las buenas noches vía Skype desde Santiago de Chile. Me acompaña Eduardo Verdugo, analista político chileno. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Quiero comenzar con los puntos de vista, las posiciones de cada uno y comienzo con el señor Verdugo. Adelante. Buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. Mira, para Chile la demanda impuesta por Bolivia en La Haya ha sido algo que para nosotros ha sido un golpe muy fuerte. De partida no pensábamos que Bolivia podría llegar a La Haya en esta situación. Lo que nosotros estamos diciendo hoy día en La Haya es básicamente impugnando la situación de la demanda boliviana, ya que la Corte Internacional de Justicia no tendría jurisdicción justamente sobre este caso. La causa para nosotros es algo que ficticia, ya que nosotros tenemos un tratado ya firmado en 1904 y que está cerrado, y un tratado que fue aprobado por Bolivia varios años después de la guerra, donde Chile incluso pagó compensaciones y entregó incluso libertad comercial en los puertos chilenos. Nos parece simplemente una aberración jurídica la propuesta boliviana al respecto. Chile en este caso hoy día lo que está diciendo es que tras justamente la demanda boliviana, lo que se quiere es obligar a Chile a negociar algo que ya está zanjado, lo cual nos parece inverosímil. Vamos a hacer el análisis ahora. Básicamente lo que ustedes alegan no es quien tiene razón de fondo, sino que el tribunal no es competente. Vamos a analizar eso en breve, pero también quiero la posición de Bolivia. Hacha, adelante. Bueno, primero habría que hacer una distinción entre un factor que siempre ha existido en Bolivia de política interna y la cuestión estrictamente jurídica. Para el gobierno del presidente Morales, esta es una ecuación de win-win, independientemente del resultado que pudiera arrojar La Haya. En el caso de obtener una posición favorable, será percibido como quien más ha acercado a Bolivia al tema de la reivindicación marítima. En el caso de ser rechazado, catalogará a la Corte como un instrumento obsoleto del colonialismo. Un logro político de cualquier forma que se mire. Absoluto, absoluto. Eso es lo primero que habría que ver. Pero cuando hablamos específicamente del tema del derecho internacional público, el señor Verdugo tiene razón cuando habla del Tratado de 1904, pero en los alegatos se puede llevar una sorpresa, porque la posición boliviana, por primera vez, y esto tiene que ver con la contratación de asesores extranjeros, el artículo 12º del Tratado de 1904 establecía, con acuerdo de ambos países, de que cualquier diferendo en la aplicación, vigencia o inteligencia del tratado se sometería al arbitraje del emperador de Alemania. En 1907, a solicitud de Chile, se cambia esa figura por el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vale decir que la competencia pudiera ser discutible por el Pacto de Bogotá de 1948, al que hace referencia el señor Verdugo, pero no pudiera sobreponerse a la voluntad de las partes expresada en el tratado, que indica que cualquier cuestión o diferendo con respecto a la interpretación, aplicación o inteligencia, estoy repitiendo algo que está impreso en el sitio oficial y portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, está hoy día vinculado a la Corte. Antes de continuar con ustedes, quiero ponerles a los televidentes para que escuchen declaraciones del presidente Morales y también de la presidenta Bachelet. Comienzo con Morales. Nuestra obligación es defender la vida, pero también defender la justicia. Nuestra obligación de mostrar con solidez, con muchos argumentos históricos, con argumentos jurídicos ante la comunidad internacional, que Bolivia tiene que volver al Pacífico con soberanía, y por eso saludamos el acompañamiento de todo el mundo, digo de todo el mundo, que la OEA y las Naciones Unidas en distintos periodos siempre acompañaron y expresaron solidaridad y soluciones pacíficas con Bolivia. Está discutiendo ahora es si es que la Corte tiene jurisdicción o no para la demanda boliviana en contra de Chile, ¿no? Lo que Chile ha señalado es que, a juicio nuestro, por un conjunto de argumentos que nuestra defensa entregará con detalle en el día de hoy y luego en el jueves, cuando le toque contestar a lo que la parte boliviana señale, va a entregar toda la argumentación que tenemos, porque nos parece que no es
es de jurisdicción del tribunal. Verdugo, regreso con usted a Santiago de Chile. En fechas, 1904, tras la Guerra del Pacífico, los bolivianos pierden ese litoral. Ahora, ¿La Haya tiene jurisdicción en un conflicto decidido antes de 1984? No, a ver, de partida lo que dice el analista boliviano es correcto. Se decidió justamente en 1907 que se traspasara una jurisdicción a La Haya, en el caso que hay diferencias. Pero después de 1948 se firmó el Pacto de Bogotá, donde todos los tratados fueron supeditados justamente al Pacto de Bogotá. Y el mismo Pacto de Bogotá, en su artículo número 6, señala justamente que no se ve ninguna oposición, en el fondo, que no se va a ver ninguna oposición de los tratados ya firmados, porque no son su competencia. Por lo cual, la Corte no tiene, no tiene jurisdicción al respecto. Además, estamos hablando de lo que quiere en el fondo Bolivia, que es obligar a Chile a negociar una salida al mar. Muy bien, dice mi colega boliviano, que lo que está haciendo el presidente Morales es ganar o ganar. Es un tema político, no es jurídico. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es una arremetida desde Bolivia e intentar obligar a abrir un tratado firmado en 1904 que puede ser una caja de Pandora. Imagínense todos los países en el Fondo de América Latina que firmaron el Pacto de Bogotá, que ven la posibilidad de abrir sus tratados de limítrofes, y justamente esa es la cuestión. Es muy complejo lo que plantea justamente Bolivia, obligar a negociar un tratado que ya está firmado. Usted coincide, bueno, lo acaba de decir, que hay un trasfondo político detrás de todo esto. La pregunta que quiero hacerle a los dos, estos diferentes fronterizos específicamente, ¿deben tener su solución en los tribunales, en tribunales internacionales, o tal vez la diplomacia es una mejor opción? Yo creo que habría que nuevamente separar las aguas. A mí me gustaría que el presidente Morales manifestara similar preocupación con la justicia, con los derechos, cuando se habla de justicia y derechos humanos al interior del país. Pero específicamente, y con todo el respeto para el colega Verdugo, tenemos que hablar de que entre Bolivia y Chile existe una cuestión pendiente, porque el Tratado de 1904, ratificado por ambos congresos, es una tercera parte de un conjunto de instrumentos que zanjaron el final de la Guerra del Pacífico. Vale decir, el tratado que pone fin a las hostilidades, el tratado de 1895 que establece la cesión territorial, pero en el cual Chile se obliga en aquel momento a ceder o Tacna o Arica, pendiente de un referéndum, no nos olvidemos que esta es una guerra que involucró al Perú, y que en el caso de resultar perdidoso en el referéndum, cedería un espacio territorial a través de un corredor que iba a la Caleta Vítor. Curiosamente, cuando la posición chilena establece el respeto absoluto a los tratados firmados y a la vigencia de los mismos, no hace mención a este ni a los protocolos Mata-Cano, que fueron firmados por el ministro plenipotenciario de la República de Chile en ese momento y de la República de Bolivia en ese momento, que le dieron plena vigencia a los compromisos de Chile en relación a una salida alternativa al mar. La cuestión chilena-boliviana no tendrá una resolución hasta tanto y en cuanto sea en el marco de un escenario multilateral o de las relaciones bilaterales y en diplomacia, se pueda sustraer apuesta a la pregunta básica que yo le hacía, si debe ser en un tribunal o la diplomacia, apuesta por la diplomacia. La diplomacia es siempre la primera opción, el diálogo es siempre la primera alternativa. Pero si hay un escenario multilateral donde esto pudiera llevarse a una discusión sin el apasionamiento y sin la contaminación de factores políticos de coyuntura, yo creo que esto tendría una chance de resolver una diferencia entre dos pueblos hermanos. Verdugo, termino con usted. Bolivia ha fracasado en un par de ocasiones en sus intentos. 1920, eso fue ante Naciones Unidas, y después ante la OEA, Organización de Estados Americanos, en 1929. De nuevo, ¿se debe llevar a un tribunal internacional ese tipo de disputa fronterizo, o esto debe solucionarse, como decía él, a través del diálogo, de la diplomacia? Chile siempre ha estado de acuerdo con el diálogo. Lo hemos intentado varias veces, pero dice, incluso en dictadura chilena y en dictadura boliviana con Banzer y con Pinochet, hubo una posibilidad incluso de conversar, llegar a acuerdos. Obviamente no se llegó a acuerdos también por el tema peruano, que la tercera parte me incluye también en el tema.
pero quiere hacer un alcance. Con respecto a los supuestos tratados de 1895 y 1896, que son dos básicamente, hay que recordar que sí fueron firmados por los empresarios, pero no fueron ratificados por ningún parlamento, por lo cual no se llegó a ninguna conclusión, y por eso se llegó al de 1904. Por lo cual, basándose en lo que plantea Bolivia, que dice que ha tocado ahí al presente en 1895 y también en 1896, ninguno de ambos parlamentos firmó justamente y ratificó dicho acuerdo porque no estaban de acuerdo. Entonces, seguimos diciendo, basándonos en acuerdos que no se firmaron. Lo que yo quiero plantear, y que coincide con el colega boliviano, es que lamentablemente el gobierno de Morales ha politizado el tema. Y él está jugando a ganar-ganar. Quiere pasar a la historia con una reivindicación marítima, que obviamente uno puede entender en el caso boliviano, pero entendamos que el tratado de 1904 está firmado, está zanjado, incluso con compensaciones económicas. Se le financió los trenes justamente, varios trenes de La Paz Santa Cruz, le entregamos una cantidad de dinero de compensaciones. Hay compensaciones económicas e infraestructura que se le entregó a Bolivia, y además Bolivia sigue teniendo un puerto de Arica y en Iquique salía justamente al Océano Pacífico, donde pueden justamente exportar e importar mercancías comerciales. O sea, no es que no tenga Bolivia salida al mar, que tiene salida al mar justamente el acuerdo de 1904. Pero lo que estamos viendo aquí es que el gobierno del presidente Morales está politizando el tema. Creo que en eso coinciden los dos. Sin duda. Entonces, obviamente, este no es un problema jurídico. El problema jurídico está zanjado. Claro, claro. Por eso lo que estamos discutiendo aquí es que jurídicamente la Corte Internacional de Justicia de La Haya no tiene jurisdicción sobre algo zanjado. ¿Cuándo habría una decisión? Me quedan 30 segunditos. ¿Cuándo habría una decisión con relación a este conflicto? Hay tres opciones que tiene que la Corte. Uno, aceptar que no tiene jurisdicción sobre el tema y cerrar el caso. Dos, aplazar su decisión hasta ver justamente el tema. O tres, básicamente, decir que sí tiene jurisdicción y seguir con el tema de fondo, que es la demanda boliviana. Son tres opciones. En las tres opciones se mueven. Tenemos una semana de alegatos y decidirá la Corte cuál de las tres opciones tiene. Perfecto. Acha, termino con usted. Hay una cuestión que debe ser vista desapasionadamente. En lo jurídico existe una cuestión pendiente, independientemente de lo que se quiera discutir o el momento en el que se lo plantee. Segundo, en lo histórico también hay una cuestión pendiente. En el momento en el que se puede encarar, vuelvo a repetir, sin esas aristas de interés político y de coyuntura, es cuando ambos países podrán llegar a arreglar un diferendo que resolverá lo que es tal vez la última cuestión pendiente en el marco latinoamericano que coloca a un Estado en absoluta condición de inferioridad frente a todos sus vecinos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Teníamos a Hugo Acha aquí en el estudio, también las buenas noches a Eduardo Verdugo, analista político chileno, nos acompañaba desde Santiago de Chile. Vamos a la pausa, al regreso.